Nuestros monográficos Zona Cero, supongo que todas las grabadoras ya están dispuestas, han sido accionadas, porque en esta ocasión creo que vamos a estar todos muy conspiranoicos y es conveniente grabar estos documentos, porque nunca se sabe en qué momento de la conversación, en qué momento del monográfico va a entrar un código, una clave, una frase encriptada. Seguro que Jesús Callejo y Carlos Canales, que son grandes conspiradores como todos conocéis, como todos sabéis, hoy van a hacer alguna de las suyas. Ellos de hecho no se llaman ni Jesús Callejo ni Carlos Canales. Ellos son dos entidades incorporadas al programa para cambiar conciencias. Sí. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. No sé, después de esta presentación, todo lo que digamos lo van a mirar con lupa. Tú siempre has sido un poco conspiranoico. No, conspiranoico no, porque eso ya indica cierta perturbación mental que espero todavía no tener. Pero sí, siempre me ha interesado la historia de las conspiraciones, sobre todo la historia ignorada de la humanidad. Aquello que no nos cuentan los periódicos, que no nos cuentan los libros y que no nos cuentan las enciclopedias. Siempre hay una verdad oculta, es la que me ha interesado, y no solo en la historia, sino en otros temas que se tocan en la zona cero. Y claro, las conspiraciones, cuando se habla de sociedades secretas, cuando se habla de enigmas por desvelar, pues salen a relucir. Y por supuesto hay muchísimos conspiranoicos, es decir, obsesionados por las conspiraciones, que ven conspiraciones en todas las cosas, las más cotidianas. Yo ahí, por supuesto, no llego a tanto, no las veo, pero sí sé que en determinados acontecimientos históricos, y hoy vamos a desgranar algunos de ellos, sí hay motivos para suponer que ha habido conspiraciones orquestadas, vamos a llamar por gobiernos ocultos, sencillamente por entidades secretas, que han querido hacer o rehacer la historia a su modo. Y luego, lo que ha pasado a los libros de la historia oficial, pues es una versión más o menos parecida, pero intrínsecamente diferentes, sencillamente porque se nos han escapado las claves ocultas. Entonces, ¿tú piensas, Jesús, que hay diferentes historias de la humanidad que caminan a la vez? Sí, estoy seguro. Y de hecho, bueno, todos los oyentes que son inteligentísimos saben perfectamente que la historia lo escriben los vencidos. Por lo tanto, siempre tenemos una visión parcial de la historia, casi nunca es objetiva. Evidentemente, es muy difícil que sea objetiva porque los datos que se manejan siempre están amañados por la persona que quiere dar unos hechos oficiales de algún acontecimiento. Normalmente en la historia bélica es lo más claro, pero en la historia de la religión más de una vez hemos contado, por ejemplo, cuando hicimos aquel monográfico sobre los presagios y prodigios en la conquista de América, como un hecho más o menos conocido por la gente, sin embargo después tenía distintas lecturas diferentes en función de los datos que manejáramos. Y por supuesto nunca teníamos encima la versión de los indígenas, que sería muy jugosa y posiblemente contradictoria con los hechos narrados por los conquistadores. Mi querido Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí ya te lo he dicho antes de empezar el programa, calibrando el balín cercano. ¿Por qué nos gusta tanto pensar que existen conspiraciones, Carlos? Porque es más sencillo. Hay toda una teoría sociológica últimamente muy en boga de por qué la conspiración está teniendo tanto éxito en el final del siglo XX, el principio del XXI, y sobre todo por qué está tan relacionada con la extensión masiva de la cultura de la información. El motivo es que la explicación es mucho más sencilla. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Que lo que ocurre es demasiado fácil? Claro, muchas veces ocurre así. Entonces es mejor incluso psicológicamente para el sujeto que lo percibe, como para la sociedad en su conjunto, el considerar que las cosas son en realidad mucho más complicadas de lo que en verdad son. Por ejemplo, es bien conocido que, hay un caso muy curioso de un general de la Revolución Francesa que estaba completamente convencido de que Napoleón tenía algo contra él. Napoleón no tenía nada contra él, en realidad quien lo tenía era un capitán que estaba enamorado de su mujer y que estaba conspirando. Lo que pasa es que el sentirte perseguido por Napoleón te da lustre. No. Tienes una manera muy cómoda y muy fácil de solucionar tu propia miseria. Es que esto de la conspiración, ¿verdad, Carlos? Es muy versátil. Claro, es decir, ¿cómo? Estaba pensando, por ejemplo, en casos bien conocidos, cuando en los años 60 empieza a extenderse en los Estados Unidos la teoría conspiratoria, pues claro, es que es mucho más sencillo. Es decir, ¿fue James Earl Ray quien mató simplemente a Luther King o estaba detrás el FBI y la policía sureña? ¿De verdad solamente Chapman o Hinckley, en el caso de Lennon y de Reagan, eran los culpables de asesinato, o había algo detrás que les hacía actuar como muñecos sin vida, que de esa manera obraban inconscientemente en los designios de una especie de inteligencia superior? Claro, eran es más cómodo, es mucho más cómodo, ¿no? Personajes demasiado importantes para que solo fueran claro, de verdad Lee Harvey Oswald actuó solo. Claro, es mucho más sencillo el intentar pensar. Fíjate que lo digo al contrario como lo vamos a plantear en el programa. Es mucho más sencillo pensar que detrás de un magnicidio hay una mano oculta que pensar que detrás de un magnicidio hay un pirata.
En fin, sí. Bueno, ¿y eso de la teoría de la conspiración cuándo surge, Carlos? En los años 60. Surge principalmente a raíz, curiosamente, del asesinato de Kennedy. El asesinato de Kennedy fue un shock tremendo para Estados Unidos. Kennedy había representado por su persona y su talante una verdadera revolución en lo que era la clase dirigente de Estados Unidos. Los Kennedy además eran católicos y, como se ha dicho muchas veces, eran lo más parecido que de Estados Unidos una monarquía. Que tenían un glamour y una forma de actuar que era muy diferente de los presidentes anteriores. El sol de la muerte de Kennedy empezó a plantear unas enormes dudas que en Estados Unidos se mezclaron con 3 elementos más: el asesinato unos años después de su hermano y de Martin Luther King, y la situación de guerra fría intensa de los años 60, la crisis de los misiles en Cuba y después del pantano de Vietnam, es decir, donde Estados Unidos se atasca en una guerra que no tiene solución y donde los norteamericanos empiezan a plantearse que algo raro está ocurriendo. ¿Y cuál es la explicación más sencilla? Bueno, pues la explicación más sencilla es que hay una extraña conspiración o múltiples conspiraciones más o menos interconectadas o aisladas entre sí que están intentando dirigir los destinos del mundo hacia oscuros y siniestros intereses. Pero Jesús, esto no será lo de la conspiración judío-masónica, ¿no? No, lo que pasa es que es verdad que es un término tan elástico que ha servido para todo, ¿no? Y sobre todo gracias al general Franco, que se encargó de ver conspiraciones judío-masónicas en todos los sitios. Pero no solo él, sino es una especie de batalla que han tenido muchísimos líderes, más que líderes, dictadores, que ven conjuras por todos los sitios. Pues esto ya pasaba en la época romana, casi todos los emperadores tenían algún conspirador al lado suyo llamado Brutus, o como se llamara, dispuesto a asesinarle y quitarle del poder. Pero es lógico, el que está en el poder tiene miedo a perder ese poder. Y a partir de ese momento surgen las conspiraciones de palacio, porque eran normalmente los que podían acceder al príncipe o al rey para que se produjera un magnicidio. Tenía que ser alguien muy cercano, ¿no? Muy cercano al palacio y a la corte. Y después empiezan, gracias un poco a la Revolución Francesa, empiezan a extenderse las conspiraciones a la clase popular. También el pueblo llano podía ser un enemigo en potencia, cosa que algo era impensable antiguamente, sencillamente por eso, porque el pueblo siempre estaba considerado como el ignorante, el que se le mantenía deliberadamente, y esta sí que es una conspiración muy curiosa, se le mantenía deliberadamente en la ignorancia, bajo distintos velos. Uno de ellos la religión. Se decía, que no lo decía Marx, por cierto, que la religión era el opio del pueblo. Tenía su razón, el primero que lo dijo fue Hegel, fue un filósofo, pero bueno, después se lo apropió y curiosamente pues se le aplica la frase inmediatamente a Carlos Marx. Y es cierto, o sea, se dieron cuenta los poderes establecidos, fueran militares, fueran religiosos, fueran civiles, que si al pueblo tú le mantienes en una cierta ignorancia, donde le das la información dosificada, no va a tener después los medios suficientes en su época, porque ahora sí, ahora ya estamos en la globalización, en el mundo de Internet se puede acceder a esa información, pero antes no. Entonces, si tú no le dabas más que la información que ellos necesitaban tener, tú los tenías amansados. Era muy difícil que hubiera revoluciones, salvo en grupos muy concretos, muy determinados, que la historia pues ha encargado de reseñar. Entonces, ahí es cuando hay una especie de punto de inflexión en el año 1789, cuando una revolución francesa, que en el fondo es una revolución popular del pueblo, es capaz de derrocar a toda una monarquía, y al socaire de esa revolución francesa surgen muchísimas conspiraciones. Es decir, es verdad lo que comentaba Carlos, que la conspiración en el término moderno es a partir de los años 60 y sobre todo en el 63, cuando asesinan a Kennedy, pero antiguamente todas las conspiraciones de los distintos signos alimentaban esas leyendas urbanas, ¿no?, esas leyendas contemporáneas. Y a partir de la Revolución Francesa se produce un cambio radical en la conspiración, en el sentido de que ya no son conspiraciones palaciegas, sino que la conspiración puede venir del pueblo y atacar de abajo arriba y no de arriba abajo, como era la costumbre. Entonces, Voltaire, Rousseau, ¿eran conspiradores natos, Carlos? ¿Tú piensas? No. Sí, sí lo eran, en el fondo. Bueno, no tanto Voltaire como... Bueno, sí lo eran en un cierto sentido. Pero fíjate todo el movimiento masónico, claro, que generó... Pero lo eran pero con cuidado. Realmente, en cierto modo, su pensamiento influyó mucho en los revolucionarios franceses posteriores. Pero ellos, por razones obvias, no lo eran. Y es que formaban parte de una clase acomodada que vivía estupendamente y a la que le interesaba todo menos que el pueblo se les revelara, que el pueblo estaba sirviéndolos a ellos, que es lo que les apetecía. No, nunca lo consideraron como tal. Ninguno de los enciclopedistas ni de los de la gran cultura francesa de mediados del 18 pensaron que las cosas iban a acabar como acabaron. El que luego algunos nobles, por ejemplo Lafayette, que era el héroe nacional francés cuando empieza la Revolución Francesa, se sumaran a la revolución, fue por una mezcla de sentido personal, espíritu patriótico, incluso a veces, si cabe, pues medrar o sobrevivir. Pero el hecho cierto es que la nobleza francesa, que en cierto modo había provocado el crecimiento de las ideas de libertad e igualdad,
no tenía ningún interés en que estas ideas pasaran de su clase social. De hecho, el despotismo ilustrado de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, era la ley de subsistencia. Bueno, pues las conspiraciones, las eternas conspiraciones hasta nuestros días, tenemos incluso ahora lo que se llama tecnofobia, ¿verdad? Que es el presunto interés de Internet por también formar parte de estas conspiraciones mundiales. Así es, son como las últimas conspiraciones que están muy relacionadas pues, con los tiempos que estamos viviendo y con la tecnología y con Internet y con los ordenadores, con Bill Gates y con el 666 y con el número de la bestia y con el anticristo y con la madre que lo parió, se podría decir, porque alrededor de todo esto es verdad que surgen muchas conspiraciones muy modernas. Muy modernas, no tiene nada que ver ya con el ámbito político, pero todo tiene que ver un poco con el fin de los tiempos, con la terminación de esta era y con muchos aspectos añadidos y que forma parte también de la sociedad que vivimos. A mí, Jesús, te confieso que todos los días, o prácticamente todos los días, tengo en el correo electrónico de la redacción algún oyente, algún amigo que dice, he recibido esto. Te lo cuenta como un mayor secreto. Sí. Siempre. Hay muchísimas historias circulando por Internet y claro, no todas son muy veraces, ¿no? No, prácticamente ninguna, por suerte, porque si no viviríamos en un mundo de continua sospecha. Pero sí es cierto que... Pero hay gente que se puede obsesionar con eso, ¿eh? No, y de hecho hay gente que está obsesionada. Esos son los auténticos conspiranoicos. Sí. Entonces, de estos que van caminando por la calle y van mirando de reojo al transeúnte de al lado porque siempre cree que es un presunto asesino o que puede tener una bomba o sencillamente pues que es el anticristo en persona en función de su ideología. Eso es muy peligroso porque puede vivir obsesionado, da igual que sea con una conspiración o que sea con la vecina del quinto. Las obsesiones son malas, ya lo decía Buda, que eso genera los apegos, el apego genera el sufrimiento y por lo tanto si quieres ser feliz, elimina todo ese tipo de circunstancias. Pero lejos de este tipo de discurso espiritual, sí, es verdad que lo que está diciendo hay una especie de tecnofobia porque los últimos rumores que hay acerca del número de la bestia, que también los números están repetidos, iba a decir desde el Apocalipsis, desde San Juan, pero no exactamente porque por entonces estaban obsesionados con otro tipo de historias, pero sí se retomó ese pasaje bíblico del Apocalipsis donde se hablaba del número de la bestia que era el 666 y que era un número de hombre, para empezar a especular todo tipo de supideces varias, ¿no? ¿Cuáles son los últimos rumores acerca del número de la bestia? Pues que lo están identificando con carnes de identidad, con matrículas de coche, con procedimientos de voto y, como no, con los omnipresentes ordenadores como instrumentos diabólicos, porque claro, aquello que tiene el número de la bestia, aquello que tiene un 666 en alguna parte de su código, pues ya está indicando que es el número que está señalando Satán a los suyos, a los elegidos, para la gran conspiración final, que no es ni otra cosa que pues, el derrocamiento del orden establecido y de instaurar el imperio del mal, un imperio de la oscuridad. Bueno, dicho así, desde luego, eso sí que no es nada original. Pero el imperio del mal, Jesús, encarnado en quién o en quiénes. Claro, ahí está. Aquí se empiezan a barajar muchísimas cosas. Ya digo que desde San Juan el Evangelista, desde que le dio por poner aquel número, pues las especulaciones son muchísimas. Cuando San Juan empieza a decir eso, que es un número de hombre, ya estaba dando una pista que para muchos dice, bueno, pues es un hombre, ya no es una institución, ya no es una máquina, y empezaron a buscar hombres destacados a lo largo de la historia, y por supuesto pues siempre equivocándose. Distintas personas han sido identificadas como la bestia por el significado numerológico de su nombre, y aquí yo creo que parte uno de los horrores, porque ¿qué interpretación numerológica hacemos? Yo he visto muchos tratados de numerología donde a cada letra se le asigna un número diferente y por lo tanto es muy difícil ponerse de acuerdo. Pero bueno, siguiendo un poco esa especie de significado numerológico de los nombres, pues se le ha otorgado el San Benito de la bestia, del número 666, pues al emperador Nerón, al Papa incluso, a Martín Lutero, a Adolf Hitler, incluso, como no, al creador de Microsoft Corporation, a Bill Gates. En fin, estamos hablando de un fatídico número que ha sido también descubierto en la pirámide frente al Museo del Louvre, por los 166 supuestos escalones que tiene, en el nombre y en el domicilio de Ronald Reagan también. Nos vieron, claro, en el momento que ya dejó de ser presidente de los Estados Unidos, ya no era la bestia a perseguir. Incluso la marca registrada de multinacionales, fabricantes de productos de limpieza. O sea que se ha visto en tantos lugares que eso está indicando que, por supuesto, si tú quieres ver al anticristo o a la bestia, lo vas a ver donde te parezca, y encima con una clave tan elástica y, desde mi punto de vista, tan poco científica como aparecer el 666 en algunos lugares. Fíjate que incluso en países han quitado la matrícula, que empiece la matrícula con el 666, sencillamente porque más de un conductor atribuían sus accidentes a que su matrícula tenía esas 3 cifras fatídicas. O sea que hasta ese punto ha llegado.
Bueno, pues es una de nuestras conspiraciones favoritas, la conspiración del 666. Bill Gates, pobre hombre, ¿verdad? ¿Qué lacra le ha caído? ¿Qué carga tan pesada? Bueno, supongo que esto se lo trae al pairo. Sí, es preocupado. Una de tus favoritas, Carlos, es la del Priorato de Sion, ¿verdad? Sí, la de este Priorato de Sion a mí me gusta mucho porque me parece muy divertido y sobre todo porque es fuente inagotable de novelas, series de televisión y artículos de todo tipo. La verdad es que el Priorato de Sion es la conspiración de las conspiraciones, dado que lleva más de 1500 años entre nosotros y ahí sigue tan fresca. La verdad es que el Priorato de Sion, lo primero hay que distinguir lo que es el Priorato de Sion como concepto conspirativo de lo que es el Priorato de Sion como asociación cultural francesa que nació en el año 56 en Saint-Julien en Genevois, en el Alta Saboya francesa, y que todavía hoy existe. Es una asociación que se fundó tal y como se declara oficialmente con el objetivo de los estudios de ayuda mutua entre sus miembros. Esta asociación, que presidía Pierre Bonhomme y que era presidente Jean de Laval, su secretario general Pierre Plantard y el tesorero Pierre de Sofagots, no solo continúa, sino que aunque Pierre Plantard dimitió en pero después de su reelección en 1981, realmente ha mantenido su existencia no solo en Francia, sino en otros países del mundo, pues como asociación cultural ligada a las enseñanzas esotéricas y demás. Esto es un Priorato de Sion, pero no tiene nada que ver con la teoría conspirativa del Priorato de Sion como concepto mesiánico destinado al fin de los tiempos, porque es una leyenda que, al igual que todas las teorías conspirativas, se va alimentando de la propia fantasía, de manera que se confunde con la leyenda urbana y cada entorno social y cada época histórica le da un matiz diferente. ¿Qué tiene que ver el Priorato de Sion, Carlos, con Jesucristo? Pues mucho, y voy a contar por qué. Hay dos leyendas que se entrecruzan en la historia del Priorato de Sion. La primera es la leyenda, muy defendida por otra parte por los esoteristas franceses, sobre todo desde el siglo XIX, de que en realidad Jesucristo fue enterrado y vivió después de haber pasado una vida de lo más normal en el sur de Francia, en concreto en alguna zona de la Provenza, donde hay leyendas sobre la tumba de Jesucristo y demás. Según esas leyendas, Jesucristo había tenido descendencia con María Magdalena. Esa descendencia de Jesucristo siguió viviendo en la Provenza hasta el fin del Imperio Romano. Por razones históricas quedó vinculada a dos grupos dinásticos que iban a jugar un papel importantísimo en la historia de Francia: los condes godos de la Septimania, en concreto los condes godos de Carcassona, y la familia merovingia, es decir, la primera familia gobernante dentro del reino franco-occidental. El hecho cierto es que aparentemente la Iglesia, que había pactado con los herederos de la sangre real, es decir, con los herederos de Jesucristo encarnados en la figura de la dinastía merovingia a partir de la conversión de Clodoveo, que había convertido al primero de los grandes reinos bárbaros en un reino católico, cosa que, como es bien conocido, y eso es verdad, fue decisivo para la historia de la humanidad. Es decir, la conversión de Clodoveo es uno de los hechos esenciales de la historia del mundo, porque por primera vez un reino germánico, y además el más poderoso, decide seguir a la Iglesia Católica frente a sus hermanos de sangre, que eran todos arrianos. Nunca estará suficientemente agradecido Clodoveo a esas hachas en aquella batalla. Nunca lo lamentarán lo suficiente los godos, por poner un ejemplo muy cercano a ti. La batalla de Will. Exacto, muy cercano a ti. El hecho cierto es que la conversión de Clodoveo genera un pacto sagrado, secreto, entre la dinastía que gobierna los francos occidentales con la Iglesia Católica de Roma. Sin embargo, en el siglo VII ese pacto se rompe. Ese pacto se rompe porque se produce el asesinato del rey Dagoberto II en el bosque de Volbres, y por lo tanto la nobleza franca, en que gran parte tenía sangre merovingia, considera que queda roto para siempre jamás el pacto con la Iglesia, y que cualquier rey franco que fuera después, incluyendo por ejemplo a los seguidores de Pipino el Breve y de Carlos Martelo, del propio Carlomagno, es decir, que es la familia que luego genera la dinastía principal, no tiene nada que ver con una especie de dinastía oculta que a partir de entonces queda instalada en Francia y que tiene como misión última el proteger, digo en principio, porque luego, como vamos a ver, esto ha ido cambiando, el proteger a los verdaderos herederos supuestos de la corona de Francia. Segundo, esto se relaciona directamente con los condes de Carcassona. Como es bien conocido, y más para ti, que acabas de escribir sobre ello, sí. Cuando se hunde el reino visigodo de España, la provincia de Septimania, en lo que es el sur de Francia, era provincia visigoda. Esa provincia visigoda elige a un rey, iba a decir, de transición, llamado Ardo, que gobierna durante unos años, hasta en 725 finalmente los condes libres de Nimes, Carcassona, se rinden llegan a un acuerdo con los árabes y, por decir una manera, se alían con ellos frente a sus tradicionales enemigos francos, alianza que dura más o menos medio siglo, hasta que se produce una rebelión generalizada cuando los francos prometen conservar la ley goda, es decir, el fuero juzgo, a los habitantes godos de la Septimania. Bueno, pues los condes de Carcassona eran los custodios en la rama de la Septimania, directos descendientes en Provenza de Jesucristo, de la sangre real, el grial, de la descendencia verdadera de Jesucristo.
que se une a los herederos de Dagoberto, generando una estirpe francesa que tiene como misión fundamental el llevar en el fin de los tiempos a un verdadero heredero de Jesucristo al trono de Francia y por ende del mundo. ¿Y el fin de los tiempos cuándo es? Ahí está la cosa. Eso es lo que no está por determinar. Pero vamos, digamos que los creyentes en que esto es así, añaden algo más bonito todavía a la trama. Es que una de las familias merovingias, esto está sin comprobar, que supuestamente decide mantener y defender la sangre real, es una familia del norte de Francia llamada Bouillon. En el año 1070 es bien conocido, el Godofredo de Bouillon es educado por su tía y madre adoptiva, Matilde de Toscana, y un misterioso grupo de monjes de Calabria, dirigidos por un tal Ursus, que significa el oso en latín, utilizan los terrenos en el Orval donde edifica un pequeño monasterio. Uno de los monjes de ese monasterio, llamado Pedro el Ermitaño, es nombrado de manera muy misteriosa tutor de Godofredo de Bouillon, con un objetivo secreto para su edad adulta: reconquistar para la cristiandad los santos lugares. Y se monta la cruzada. Claro, a partir de ahí sería muy largo de contar toda la evolución que llega finalmente a la creación bien conocida por parte de 9 caballeros de la Orden del Temple. Esos 9 caballeros, que son 9 caballeros, se crean en el año 1118, 9 años después de que sea ratificada por el Papa en Roma, que el 9 es el símbolo de la serpiente. Bueno, entraremos en un tema de simbología complicadísima, sí. Pero digamos que en el año 1187, después de la batalla de Jatín, cuando cae Jerusalén en manos de los seleucidas, se separa la Orden del Temple de una orden paralela que ha sido creada al tiempo, llamada precisamente Orden de Sion. Bueno, pues vamos enlazando historias, vamos enlazando conspiraciones, lo de Pedro el Ermitaño, que acabó en una catástrofe tremenda con más de 30.000 muertos. Bueno, pero eso es otra historia. Pero hemos llegado al Temple, mi querido Jesús Callejo. Aquí tenemos la conspiración templaria. La conspiración templaria, que se podría decir que sería la maldición templaria o la venganza templaria, como así se le ha atribuido. Porque es verdad que muchas conspiraciones medievales y posteriores nacen con la disolución del Temple. El Temple, no hace falta repetirlo, fue una orden militar, una orden de caballería y también religiosa muy importante, muy poderosa, muy financiera además, y eso levantó las envidias pues de dos grandes personajes del momento, que era por un lado el Papa Clemente V y por otro el rey Felipe IV el Hermoso. Bueno, el hecho es que después de una serie de avatares, la orden es disuelta en el año 1312 y su último gran maestre, Jacques de Molay, le ejecutan en 1314. Bueno, a partir de ahí surge toda esa leyenda conspiracionista de terminar con la dinastía de los Capetos, porque al fin y al cabo fueron ellos los que disolvieron esta orden, y esa maldición que echa Jacques de Molay antes de ser quemado pues es la que se perpetúa en el tiempo. ¿Qué maldición es? Aquí hay que hablar de la leyenda, no de la historia. Más o menos lo que hace Jacques de Molay antes de morir, emplaza tanto al Papa Clemente V como al rey Felipe IV el Hermoso, les emplaza ante el Tribunal de Dios antes de que termine el año, en venganza de la injusticia que estaban haciendo con él y con toda la orden. Bueno, ahí queda la cosa, pero es cierto, y aquí entra la historia, que el Papa Clemente V muere un mes después de la ejecución de Jacques de Molay, muere un mes después de dolores intestinales. Esto ya empieza a levantar como ciertos rumores, como a ver si va a tener razón esa profecía maléfica que hizo Jacques de Molay. Y 8 meses después muere el rey Felipe IV el Hermoso en un accidente de caza en Fontainebleau, con lo cual ya levantó muchísimo más los rumores. Y también cuando muere, antes de que termine el año, Nogaret, que fue un poco el inspirador, el conspirador de toda esta trama contra los templarios. Bueno, ¿qué ocurre? Que la gente ya que va siguiendo un poco el rastro histórico desde esta supuesta maldición que lanza Jacques de Molay en 1314, pues sigue un poco ese hilo histórico y descubren que 14 años más tarde la dinastía de este rey se extinguía tras la muerte de sus 3 hijos. Su nieto, Eduardo III, que es convertido en monarca de Inglaterra, se creyó con derecho a ser el heredero del trono de Francia, que en ese momento lo estaba ocupando Felipe VI de Valois en el año 1328, y esto es lo que provoca una guerra tremenda entre Francia e Inglaterra, que sería la guerra de los 100 años. Y con lo cual la gente también vio ahí una especie de residuos de esa maldición, porque la esterilidad se ceba en la estirpe de su hermano los Valois y de su tío, los Borbones. Y ya para rematar la faena de toda esta maldición, porque
Esa maldición implicaba de forma intrínseca que tenía que desaparecer esa monarquía que destruyó a los templarios. Entonces, cuando Luis XVI muere guillotinado en el año 1793, dice ciertas crónicas que hay una persona del gentío, del populacho, que sube al patíbulo, moja sus dedos con la sangre del tronco recién decapitado de Luis XVI y la salpica a todos los que están allí congregados, diciendo: Jacques de Molay ha sido vengado. Esto es lo que repercute para que incluso el heredero de Luis XVI, en fin, ese mítico Luis XVII, complete la maldición o la venganza templaria, porque Luis XVII, y estas ya son cifras numéricas, sería el 22 sucesor del rey Felipe IV, quien pasó su última noche en la Torre del Temple, que fue el lugar donde fue torturado Jacques de Molay, que por cierto era también el número 22 de los grandes maestres templarios, y con él acaba la dinastía, y con él se culmina esa maldición, la maldición de la dinastía de los Capetos, la maldición de aquellos que generaron la disolución y la tortura de los últimos grandes dirigentes de la Orden. Bueno, pues está la conspiración templaria, pero tenemos más entre nuestras favoritas, porque ¿qué tal, Carlos? ¿Te parece que viajemos hasta Rusia? Pues venga, podemos viajar a Rusia. Ahí tenemos sabios también, ¿no? Claro, además yo he querido traer esta conspiración siniestra aquí por dos razones. Porque esta conspiración se sigue utilizando políticamente y con fines no precisamente agradables. Segundo, porque es la más falsa de todas, dado que es la única que conocemos a sus creadores. Y tercero, porque sin duda alguna es la que más daño ha creado a la historia de la humanidad, que es la conspiración de los protocolos de los sabios de Sion. Quiero que no se confunda, y además aprovecho para llamar la atención de los oyentes algún domingo, con lo que acabo de contar antes. Recordamos, el Priorato de Sion es una orden secreta que tiene como misión fundamental el llevar un supuesto heredero de sangre de Jesucristo al gobierno de Francia y después del mundo en el fin de los tiempos. Esto no. Esto es un plan urdido por la policía secreta zarista a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que tenía como objetivo el acabar con el movimiento sionista mundial. Para ello, los agentes de la policía del zar, que consideraban que dentro del movimiento sionista había gente dispuesta a apoyar a los movimientos revolucionarios que embrionariamente empezaban a nacer en Rusia, una de las mejores ideas que se les ocurrió era justificar la posible existencia de una supuesta reunión, una reunión principal y unas cuantas más celebradas en lugares bien conocidos del centro de Europa, donde se pudiera justificar la presencia de grandes figuras de la banca internacional judía para, aprovechándose de esa circunstancia, intentar hacer lo clásico de una conspiración, solo que es que en este caso, desgraciadamente, la verdad. Es decir, tú coges a gente y en un entorno medianamente real, de manera que las conspiraciones como las leyendas tienen que tener un fondo de realidad, y además tienen algo esencial que los protocolos sabios de Sion, los agentes zaristas, hicieron muy bien, y es que, al igual que una leyenda urbana, tiene que dar la sensación de que hay alguien que sí ha percibido o conocido de verdad lo que ahí ocurrió. Supuestamente, en esa especie de reuniones celebradas, principalmente, la primera en Basilea y en otros lugares de Suiza y del centro de Europa, los dirigentes del judaísmo mundial tenían que haber llegado a la conclusión de que había que acabar, había que establecer un plan para la liberación judía mundial que acabara con el cristianismo, con la democracia, con el liberalismo, con todo, para finalmente que una élite judía gobernara el mundo en nombre de su extraña religión. Esto no solo se sacó de contexto, sino que la propaganda zarista de los años del principio del siglo XX fue tan notable que se llegó a convencer a ciertos grupos de la población, principalmente en el este y centro de Europa, que ya previamente tenían un fuerte antijudaísmo esencial por parte de su cultura, de que de verdad había un fin, un plan judío de dominación mundial. En los años 30 esto ya fue el paroxismo, porque los nazis en los años 20 habían cogido como auténticos no solo la existencia de los protocolos, sino que estaban aprovechando el antijudaísmo latente, en este caso en Alemania, para a partir de ahí justificar en gran parte lo que luego hicieron. ¿Dónde está el problema actual? Y aquí es donde a mí, sinceramente, no tengo más remedio que decir que lo siento, que me parece penoso y que no justifica en absoluto el que la actitud del gobierno israelí actual tenga razón o no. Es decir, se puede pensar que lo que hace Israel con los palestinos o que lo que hace Israel en el Oriente Medio es una barbaridad, pero eso no justifica que los gobiernos árabes sigan haciendo circular los protocolos de los sabios de Sion.
En el Hotel Intercontinental La Mag lo tienen colocado en una vitrina en el hall de recepción. Eso es una barbaridad. Entonces, eso es una barbaridad. Está prohibido. Claro, en Israel los han prohibido. Cosa que, sin embargo, yo no haría. Yo creo que es una barbaridad de tal nivel que hay que dejar a la luz del público para que vea el daño que puede hacerse cuando una conspiración de las de verdad, como en este caso, está bien llevada y cala en la gente hasta el extremo de que es absolutamente imposible romperlo. Hay casos muy curiosos, porque es obvio que los protocolos de Sion, los grupos islamistas los siguen propagando en Internet, e incluso hay casos, por ejemplo, Yihad, Hamas o Hezbollah los ofrecen en varios idiomas, sí, conjuntamente con los neonazis, lo cual no deja de tener un cierto contraste, digo, decir, literalmente absurdo, pero es así. Entonces, estamos hablando de antisemitismo semita, una cosa increíble, pero es la realidad. Entonces, lo cierto es que a mí me parece muy penoso que una cosa tan burda, tan simple y tan conocida haya podido dirigir de una manera tan clara el pensamiento de determinados grupos, que es curioso, pero que a veces pueden perder la razón que tengan cuando llegan a este tipo de prácticas para justificar lo que es injustificable. Los protocolos de los sabios de Sion, esos falsos protocolos, aquella policía zarista hizo demasiado bien en su trabajo, tanto que ha perdurado más de un siglo y aún lo siguen creyendo algunos. Bueno, vamos a hacer algo un poquito más actual, Jesús, si te parece. A ti que te hubiese gustado tanto viajar a la Luna, pero que no pudiste, claro, porque no sabemos todavía si el hombre ha pisado la Luna. Es otra de las conspiraciones, ¿no? Es otra de las conspiraciones, desde mi punto de vista, absurda, pero que se sigue manteniendo, porque pruebas hay de que el hombre estuvo en la Luna, pero bueno, sí se han ocurrido determinados rumores y se han filtrado informaciones para decir todo lo contrario en esto. Y aquí es donde entra un poco esa conspiración, que es moderna, como tú dices, porque el hombre oficialmente pisó la Luna en el año 1969 y son de las más recientitas, incluso más reciente que la muerte de Kennedy. Así que sí que es oportuno comentar todo esto, hasta dónde puede llegar un poco la histeria de personas que actualmente, yo he encontrado amigos que tengo, que me lo preguntan de una forma reiterada. Pero es verdad que el hombre estuvo en la Luna, porque estoy viendo por ahí que realmente no, que todo ha sido un montaje, que hay películas donde esto se desmonta. Eso ya indica de que hay cierto interés por saber la verdad. Y está claro que los partidarios de los que piensan que nos han ocultado información y que todo ha sido una especie de montaje, de burdo montaje, tienen sus argumentos. ¿Qué argumentos? He resumido algunos de los muchos, que se esgrimen y que corren tremendamente por Internet en distintas páginas web. Uno de ellos es que cuando se produce este alunizaje, ahora con el famoso delito que están estampando los coches contra las joyerías, hay que especificar. Se produce en la época en que es presidente Richard Nixon. Y Nixon ya fue considerado como un tramposo que manipuló a la nación, que le dijo muchísimas mentiras, y cómo no, también pudo haber sido mentira todo lo de el hombre en la Luna. Eso, como ves, es uno de los argumentos más endebles. ¿Qué otros se utilizan? Que en 1969 la URSS estaba muy adelante de los Estados Unidos en, sobre todo, 7 temas espaciales. Por ejemplo, ¿en qué se adelantó la URSS a Estados Unidos en aquella época? En el primer satélite, en el primer hombre en el espacio, en el primer hombre en órbita terrestre, en la primera mujer en el espacio, en el primer equipo de 3 hombres en un vehículo espacial, en la primera caminata espacial, en los primeros encuentros de vehículos espaciales, y además llevaban el récord de 5 veces más tiempo en el espacio que los Estados Unidos. Esto, como es de suponer, ponía una desventaja apreciable durante la Guerra Fría a Estados Unidos, que no lo podían consentir. Y un éxito espacial que se tenían que apuntar en el haber de los Estados Unidos, era decir, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a colocar a un ser humano en la Luna. Y esto es lo que alegan un poco para estar en cabeza de la tecnología espacial. Otra de las razones, y por tanto, como técnicamente no podían llegar a la Luna, lo inventaron, dicen. Otra cosa es que argumentos donde ya implican directamente a los 3 astronautas. Dicen que entrevistados respecto a estas dudas, los 3 astronautas, que si realmente estuvieron o no estuvieron, Neil Armstrong les contestó a estos periodistas diciendo: no me pregunte y no les diré mentiras. El astronauta Collins rehusó a contestar y Aldrin les dijo que esas preguntas debían dirigirlas a la NASA y no a él, y los amenazó con hacerles un juicio si mencionaban sus respuestas. Cual también sería un argumento para que si callan es que algo ocultan. Otro requisito un poco que se alega en esta gran mentira mundial que dicen que es la llegada del hombre a la Luna, sería que hay una nueva versión del film del primer
alunizaje muestra retoques de errores fotográficos que llaman la atención después de 30 años. ¿Por qué hicieron esos retoques si realmente la película es la original? Y una versión perdida de este encuentro, ¿no?, con la Luna mostraría que la bandera, acondicionada con alambre para que se mantuviera enhiesta, pues está flameando en la Luna, donde no hay atmósfera ni vientos, por lo tanto no puede ser. Entonces se sospecha que es el efecto del aire acondicionado del estudio donde se fraguó dicha escena. Y por último, porque claro, una más, ya digo, de las muchas, como decía Carlos Terradas, es que las fotos, hubo fotos que no circularon, que fueron censuradas, por decirlo así, de la llegada a la Luna, y que mostraban escenas donde las sombras de un astronauta y pequeñas piedras alrededor tienen distintas direcciones, como sucede en un estudio de cine con varios focos. La verdad, nunca llegaron esas fotos, tampoco es que una a una están desmontadas todas las tonterías que se han dicho sobre que el hombre era la Luna. Voy a centrarme en una, por poner ejemplo. Claro, pero una a una son las que hacen al final que se crea la conspiración. Una a una están desmontadas, cada una de las cosas, de los pretextos que se ponen. No me voy a centrarme en uno. Dice lo de la bandera que está ondeando en la Luna cuando no hay aire. Efectivamente, no hay aire, luego no hay rozamiento. Bastaría que le diéramos un impulso para quedar ondeando indefinidamente. Indefinidamente, lo único es que simplemente cambiaría el tipo de ondulación con el tiempo. Nada más. Bueno, así, una a una se desmonta en 10 minutos todas, pero nada. Hay una especie de obsesión. No hemos pasado de llegar a la Luna escoltados por 1200 ovnis a no llegar a la Luna, ¿no? Es genial lo de las estrellas. Es que no se ven, claro. Que no se tienen que ver, no tiene nada que la refleje. Claro. Pero es que hay una serie de cosas sobre lo de la Luna asombrosas. Y aparte de eso, que hay una tonelada de piedras que cualquiera puede examinar, vamos, si tiene ciertas utilizaciones. Además es que en ese momento, si la Unión Soviética sospechara lo más... Lo hubiera dicho, porque aparte de todo, todos los telescopios chinos y rusos estaban automáticamente enfocando. Es cierto que guardaron la noticia hasta intentar comprobar que no había manera de desmontarla. Y cuando no había manera, tanto la China comunista como Rusia publicaron la noticia de que efectivamente los Estados Unidos habían llegado a la Luna. Lo mismo le pasó a Estados Unidos con el Sputnik. Esa es la mejor prueba. Hombre, claro, estaban al borde de una, estaban constantemente al borde de una guerra nuclear en los años 60. Sí. Había una guerra fría muy intensa. Si hubieran sabido que había una prueba que no habían llegado, lo hubieran dicho. Pero es que tenían pruebas justo de lo contrario. Por cierto, Carlos, ¿qué libros es el que estás ojeando? Ya ves, el Guardián Trascendenteno. Pero tú también, Carlos. Yo también. Cuidado, que lo llevan todos los psicópatas. Otra de las grandes, en este caso, conspiración literaria, ¿no? Es fantástica, la del Guardián Trascendenteno. Bueno, más que conspiración, no es una conspiración, sino que es el fin de la acción de los conspiranoicos. Lo explico porque esto tiene su historia. El Guardián Trascendenteno es un libro que está considerado en algunos estados americanos y entre ciertos grupos religiosos como un libro perverso y peligroso. Lo es por dos razones. Primero porque está muy relacionado con determinados crímenes de personalidades mundiales, de fama mundial. Es cierto que efectivamente el asesino de Lennon, Chapman, cuando fue detenido, se había ido a su apartamento y estaba tranquilamente tumbado en la cama leyendo el Guardián Trascendenteno de Salinger. Es cierto también que cuando Hinckley dispara contra Ronald Reagan, que no le mata eso por centímetros, y le detienen, al investigar en su habitación, encontraron también en su mesilla de noche el Guardián Trascendenteno de Salinger. Es cierto también que el propio Salinger es una persona muy extraña. Se hizo mundialmente famoso por haber escrito este libro y desapareció de la luz pública durante decenios, y hasta el extremo de que prácticamente es imposible encontrar una foto de Salinger porque ha sido enormemente evasivo con la prensa y no ha querido nunca la fama. Sin embargo, sigue siendo año tras año uno de los libros más vendidos del mundo. Hay una película reciente que es Descubriendo a Forrester, sí, que está basada en se habla un poco de ese escritor sobre genial, pero que se oculta de la prensa. Y la verdad es que voy a contar un poquito en qué consiste La extraña maldición que rodea al Guardián Trascendenteno, un libro por otro lado muy divertido que yo aconsejo calcular porque es entretenidísimo. El Guardián Trascendenteno narra la historia de un joven norteamericano llamado Caulfield. Bueno, ahora vemos por qué se llama Holden Caulfield, pero forma parte del misterio del libro, que durante un tiempo se va siguiendo su vida, una vida muy extraña, muy original y a veces muy divertida. La verdad es que el chico tiene ciertos problemas psicológicos bastante claros, pero el problema no es el libro en sí, sino lo que aparentemente ocultaba. A partir del asesinato de Lennon y de la coincidencia de que pocos años después el intento de asesinato de Reagan, el culpable también lo llevara, surgió toda una polémica de qué podía ocultar el libro. Lo que es verdad es que en la traducción al castellano el libro pierde mucho. Y todo el sentido simbólico del lenguaje inglés se pierde completamente. Yo no me veo capaz de leer el Guardián Trascendenteno en inglés y apreciar la simbología, pero sí conozco básicamente en qué consiste parte de ella, y realmente es sorprendente. Por de pronto, porque bastaría con cambiar la letra L de Salinger
donde el autor la ha colocado tenía que aparecer otra letra. Y esa letra se va ajustando al significado simbólico de cada palabra que se junta. Por ejemplo, el protagonista se llama Holden Caulfield, con L. Si quitáramos la L y pusiéramos la letra que corresponde, porque es la de Salinger, que es una G, el resultado sería Cogfield, la tos y el campo. Eso es la membrana que está relacionada con la membrana que separa el feto de las embarazadas de la madre. Pero es que Costol con Field, campo, tendría muchísimo que ver en ese momento con el movimiento de los nacidos. Existe una especie de simbolismo satírico oculto que está completamente rodeando toda la novela. Por ejemplo, el lugar en el que viven es Ayerstown, es decir, de age, edad. Ayers sería Ayers juntado a Ayerstown, la ciudad de los que han envejecido, incluyendo los jóvenes. Todos los que viven son viejos, todos tienen experiencia. Bueno, el libro está plagado de simbolismo. Incluso la simbología de Central Park, del lago, que utilizan a lo largo de la novela, está muy relacionada también con elementos simbólicos de todo el escenario o la escenografía que aparece dentro del libro. Bueno, a partir de ahí, incluso, no sé, cuando al final del libro el protagonista encuentra el arco iris en los hoyos de las calles mezclados de agua y gasolina, que mezclando las palabras da combinaciones muy curiosas y las cambias por una L, bueno, hay todo tipo de estudios raros sobre qué puede ocultar el libro como tal. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque la gente preguntará a Carlos. Ahora vamos. Chapman, Lennon... Claro, ¿por qué usaban ese libro? Sí. Ya es lo que vamos. Esto está relacionado, curiosísimamente, con un proyecto bien conocido por nuestros oyentes, porque Bruno habló de él, que es el proyecto MK Ultra. Cuando la CIA en los años 60 llevó adelante el conocido proyecto MK Ultra de control mental de grupos de la población para intentar formar personas que pudieran ser activadas como si fueran robots humanos a recibir una orden, uno de los libros que se utilizó fue El Guardián entre el Centeno. De manera que formaba parte de un elemento de hipnosis, de forma que ciertas personas condicionadas por la lectura del libro podían recibir en él lo que serían marcas de posición que al ser recordadas les permitirían activar el estado en el cual habían sido inducidos, bien por hipnosis de algún tipo desconocido o muy profunda, o bien por directamente por ingestión de LSD, de ácido lisérgico. O sea, personas previamente preparadas. Exacto, es muy curioso porque tanto en el caso de Oswald, de Lee Harvey Oswald, como el de Sirham, el que asesina al hermano de Kennedy, como en el de Hinckley o el de Chapman, cuando son detenidos todos alegan, y además aparece en el informe policial, el semblante vacío. Y como si hubieran sido sometidos a una especie de control hipnótico que les hace o que impide que actúen por su propia voluntad. Y que algo de alguna manera está relacionado con el hecho de que cuando vuelven al lugar del crimen lo primero que hacen es coger el guardián del centeno y abrirlo. Entonces, esto es lo que luego hace la escena esa tan divertida de la película Conspiración, en la cual de repente el protagonista, Mel Gibson, abre así un cajón y sale de repente el guardián del centeno. Bueno, pues ese es el mito del nacimiento de que el guardián del centeno es un elemento utilizado por parte de una supuesta conspiración gubernamental misteriosísima norteamericana para programar asesinos que puedan ser despertados y utilizados en un determinado momento a través de la lectura del libro. Bueno, una cosa divertida y curiosa que a mí me parece muy, por lo menos muy llamativa. Por eso nosotros estuvimos leyendo El Guardián del Centeno durante 3 años y fue imposible, Nada. no nos activaron. Bueno, pues nuestras conspiraciones favoritas, esas que han pedido tanto nuestros amigos oyentes de La Rosa de los Vientos aquí en la Zona Cero, con Jesús Callejo y Carlos Canales, que ahora están leyendo no sé qué extraño libro también, no sé, pero les he visto un cambio en la semblante, en el semblante de la cara. Jesús, ¿me tienes preocupado? Bueno, no lo digas por la daga que tengo aquí en la mano, dispuesta a clavarla a alguien. Te veo muy psico-killer, Carlos Canales. No tiene importancia, total, el que tenga aquí este ataúd. El domingo veremos si están.